Muchas gracias y ahora sí que disculpen, nos vamos a alargar un poquitito más, pero me voy a ir lo más rápido y ágil posible. ¿Podré compartir pantalla, Paula? Sí. Sí. A ver, déjame ver si me deja. Ay. Compartir. A ver. Y en principio todos los ponentes están con el rol de presentadores, entonces se supone que nos dice que permitiría fácilmente. necesito permiso. Pero bueno, voy empezando, vamos platicando en lo que puedo compartir. Y pues, no, creo que ya iba. Permítanme. Ok. Compartir contenido. A ver, permítanme un segundito. Incluir sonidos de equipo. No. Solo contenido. Fondo de contenido compartido. Madre mía, vamos a ver si así. No sé. Creo que nada más me ven a mí, ¿verdad? Sí, Tere. Okay. Si hubiera alguna dificultad, podemos presentarla desde aquí y yo voy pasando las diapositivas sin ningún problema. Permíteme entonces, pero te la necesito mandar, va a ser un show. Creo que mejor empezamos para ya no perder más tiempo. Okay. Voy con ustedes. Más rápido. Les agradezco mucho, ¿no? Muy buenas tardes a todos, ¿no? O sea, para mí es un gusto estar con ustedes y pues tener esta charla, ¿no? Que más que nada es compartir con ustedes unas pequeñas, ¿no? Reflexiones y experiencias en el cuidado del adulto mayor, ¿no? Y les voy a hablar desde mi experiencia como cuidadora, como bien dijo Paula, ya estoy jubilada, ¿no? Y de ser profesora y directora, etcétera, pues cambié a prácticamente un rol de cuidador los últimos 2 años, ¿no? Entonces, pues les voy a hablar desde esta experiencia, pues, pero también pues considerando que tengo la formación profesional que en algo me ayudó, ¿no? Entonces, voy por ahí. Y quisiera empezar, ¿no? O sea, por comenzar con preguntarnos qué entendemos por cuidar, ¿no? Porque, porque lo que quiero hacer en este ratito, ¿no? Aunque sea muy rápido, es que desmenucemos un poco este tema del cuidado humano del adulto mayor, ¿no? Para acercarnos un poco más profundamente a él y comprenderlo un tantito mejor, ¿no? Entonces, empecemos por preguntarnos qué es cuidar, ¿no? Entonces, si nos vamos al diccionario o más que nada a nuestras propias experiencias, ¿no? O sea, pues es que le dediquemos atención a o interés a alguna cosa, ¿no? Que atendamos a que alguien esté bien o que no sufra, ¿no? ¿Sí? O que procuremos que ocurran o sucedan algunas cosas que queremos y otras no, ¿sí? Cuando trabajamos para disminuir el dolor de los otros, ¿no? Eso es parte de cuidar, ¿no? Y pues para enfermería de entrada, digo, aquí es lo poquito que voy a meter de enfermería, ¿no? Pues es que el cuidado es lo esencial de enfermería, ¿no? Es el fundamento de sus responsabilidades profesionales, ¿no? Y su deber ético, humano, moral, ¿no? Entonces, es decir, un poco obvio, ¿no? Que reflexionemos o que empecemos con reflexionar qué es cuidar, ¿no? Pero esta no es tanta novedad si nos ponemos a pensar que es una actividad, ¿no? Esta de cuidar, ¿no? Que realizamos, ¿no? Y que necesitamos desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? O sea, es vital, o sea, a nuestra supervivencia y a nuestro desarrollo, ¿no? Y va a ser tan bueno, tan malo, tan positivo o no, ¿sí? Dependiendo de cómo somos cuidados y de qué tanto, ¿no? Nos cuidamos posteriormente o cuidamos después a los demás, ¿no? Entonces, vamos siguiendo así un poquito más rápido, ¿no? O sea, entonces, si ya más o menos tenemos idea de que cuidamos para ayudar al otro, para que esté mejor, para que no sufra, para que tenga una mejor
un bienestar en su supervivencia, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos cuidando, no? Entonces decimos, es un adulto mayor, ¿no? Entonces, en el adulto mayor, y me voy a regresar a que pensemos un poquito lo que ya oímos en el transcurso de estos 2 días, ¿sí? Pues es una persona con cierta edad, ¿no? Digo, me voy a las generalidades porque así como que nos vamos a esos conceptos abstractos que tenemos, ¿no? Y que lo vemos ya, como decía la doctora hace un ratito, ¿no? Con ciertos estereotipos, ¿no? De determinada edad, con disminución de fuerza, con menor movilidad, con problemas más o menores de salud, con problemas de autonomía, con problemas de independencia también, ¿no? O sea, no son tan independientes. Pero yo a lo que quiero llegar, ¿no? Lo que les plantearía yo aquí es que lo veamos en términos más bien de realidad, ¿no? De qué hablamos, ¿no? Ya puestos en esto, qué es lo que es cómo es este adulto mayor que estamos cuidando, que vamos a cuidar, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un adulto que sí tal vez camine ya más lento, que tiene una movilidad y unos reflejos disminuidos, ¿sí? Que ya no tiene tanta fuerza física, ¿no? Como hace 10, 15, 20 años, o hasta hace 2, puede ser, o 6 meses, ¿no? Sí, o sea, tiene dificultad para levantar o para mover unas cosas, o para sostener un vaso de agua, ¿no? Para abrir un frasco, para cargar una bolsa del mandado, para mantener sostenido un plato, ¿no? ¿Sí? Que va a requerir ayuda para levantarse, para vestirse, para comer, para ir al baño, ¿sí? ¿Sí? Que lo podemos tener ya limitado, ¿sí? O que también como familiares o como asistentes, lo limitamos en la toma de decisiones, ¿no? O sea, ya no salgas solo a la calle, ¿sí? O sea, o ya no te dejo manejar, ya mejor te escondo las llaves, ¿sí? Sí, porque ya no, ya eres un peligro en el volante, ¿no? Sí, o sea, ya no es conveniente, ¿no? O sea, porque también ya no lo dejamos manejar sus finanzas por sí mismos, ¿no? Sí, entonces a veces, o disponemos, o se dispone, bueno, voy a hablar como si fuera yo, pero en realidad no, perdón, ¿no? O sea, el gasto de su pensión, la ocupación de su vivienda, ¿no? La venta de sus propiedades, ¿no? O sea, ya a veces, ¿sí? Se van siendo limitados y desplazados en esas decisiones, ¿no? O sea, un adulto, ¿sí? Mayor que tiene, ¿no? Y que está afrontando muchos cambios, ¿no? Sí, que va cambiando su rol, ¿sí? De ser jefe de familia a ser solamente el papá, a tener ya una dependencia económica, como también ya mencionaron, ¿no? A que lo cambiamos de residencia, ¿sí? A que le ajustamos sus horarios, le cambiamos sus actividades, ¿sí? O sea, si antes iban a todos los días, no, pues ya no te puedo llevar, entonces pues ya no vas, ¿no? Sí, o si salías con tus amigas o tus amigos, ya no sales, entonces son roles y cambios de actividades que se están viendo afectados, ¿sí? Que está con medicamento, ¿no? Porque pues ya también, como se ha comentado, ¿no? Pueden tener ya alguna enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué implica ese tomar medicamentos, ¿no? O sea, que le afecta su apetito, que afecta un poco, puede ser también que afecte su estado mental, que tenga, ¿cómo se llama? Con estos medicamentos que toma, de ir al baño, ¿no? y de que le estemos ayudando a hacerlo. Entonces, muchas situaciones, ¿no? O sea, que a lo que quiero llegar es a que veamos a este adulto mayor en la realidad, ¿no? O sea, no en ese ser abstracto, ¿no? Como a veces no lo planteamos, ¿no? Sí, entonces, un ser humano, ¿no? Una persona, ¿no? Que también lo podemos ver con miedo, ¿no? Sí, a moverse o a hacer o a decir algo que pueda molestar o alterar la situación en la que vive y que moleste a su familiar o a su cuidador inmediato, ¿no? Y que puede ser la única persona con la que tiene cierto apoyo, digamos, ¿no? Entonces, y que ese temor puede ser a ser agredido, a ser descuidado o a ser abandonado, ¿no? Entonces,
a partir de esto, ¿no? De cómo está siendo el día a día, ¿no? Y este ser adulto mayor, ¿no? O sea, a veces nos olvidamos de cómo se siente, ¿no? O sea, no pensamos en cómo se siente. Entonces es ese sentirse vulnerable, ¿no? Con pérdida de control sobre su vida, ese sentirse avergonzado, ¿no? Porque lo tienes que ayudar a vestirse, porque lo vas a tener que ayudar a bañar y ver desnudo o a cambiar de ropa sucia o de pañal y que atenda su pudor, ¿no? Sí, entonces, y que a veces estas acciones se hacen con mucha brusquedad, ¿no? Entonces más vergüenza le causan le causamos al adulto mayor, ¿no? Entonces, que se siente limitado, que se siente acotado en su hacer diario, que obviamente puede ser que sí se sienta frágil, ¿no? Por su deterioro físico, por su situación familiar, y obviamente va a estar alterado, va a estar irritable, va a estar frustrado, ¿no? Y a veces decimos, ay, ya se volvió muy enojón. Pues es que, ¿qué le está pasando, no? O sea, ¿cómo entendemos toda su situación alrededor, no? Y que mucho de lo que pasa es que no está siendo respetado y no se siente respetado, ¿no? Entonces, eso pues obviamente que los afecta y eso se refleja, ¿no? Entonces, a este adulto mayor estamos cuidando, ¿no? O a este adulto mayor vamos a cuidar, ¿no? Y entonces vamos nosotros, ¿no? O sea, los cuidadores, ¿no? O sea, ¿cómo nos acercamos a este cuidado, ¿no? O sea, ¿qué se supone que sabemos, ¿no? Entonces, digo, ya para no redundar mucho en lo que decíamos, ¿no? De la persona cuidada, ¿no? ¿Qué tanto la conocemos? ¿Qué tanto nos preocupamos por conocerla, ¿sí? En cómo se ve a sí misma, en cómo se está sintiendo, ¿sí? Cómo se siente, o sea, qué tanto al acercarnos, les digo, a este cuidado, o sea, qué tanto sabemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? O sea, nos cuidamos nosotros, nos sabemos cuidar nosotros, ¿no? A veces llegamos a tener una condición que ya lo platicó también Charles ayer, como cuidadores estamos luego bastante descuidados, ¿no? Sí, entonces en una situación que dices, pues más necesitaríamos también un cuidado, pero bueno, estamos ahí para cuidar a un adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Sí, nos sabemos cuidar. ¿Cómo nos acercamos a este cuidado entonces, no? O sea, ¿cuáles son nuestros deseos, ¿no? De hacerlo, o nuestras intenciones al hacerlo, ¿sí? O sea, nuestras necesidades, nuestras capacidades, nuestras dificultades, ¿no? Sí, o sea, que pueden ser físicas, económicas, sociales, familiares, ¿no? Para poder realizar, ¿no? Este cuidado, con qué limitaciones también estamos dando, ¿no? O teniendo que dar este cuidado, ¿no? Y a veces no lo pensamos, porque muchas veces, sí, como comentó un amigo mío hace poco, ¿no? Dice, es que me llegó de repente tener que cuidar hacia mi mamá, ¿no? O sea, ella estaba muy bien, ya era muy independiente, muy autónoma, y de un día para otro, ¿no? Entonces, o sea, cómo nos afecta, ¿no? Porque a veces es gradual, ¿no? El cómo estamos llegando al cuidado y cómo lo vamos asumiendo, y a veces es de un día para otro, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Y bueno, otro punto que también entra dentro de esto de cómo nos acercamos al cuidado y qué se supone que sabemos en el cuidado, ¿no? Pues es mucho que vamos aprendiendo también sobre la marcha, ¿no? O sea, porque nos vamos dando cuenta de qué es lo que se necesita en el cuidado, ¿no? En cuanto a cuestiones de higiene, que ya decíamos, ¿no? El baño, la asistencia en el baño, etcétera. En la movilidad del adulto, ¿no? Si sí puede caminar, si ya no puede caminar, si camina con ayuda de algún instrumento, necesitamos sostenerlo, etcétera. Para la alimentación, la hidratación, la medicación, la rehabilitación, la estimulación mental, el manejo de los trastornos que pueden decir, ¿no? Ya veíamos que de repente pueden tener delirios o alteraciones cognitivas, ¿no? Entonces, o sea, pero les digo, yo tuve, ¿no? Afortunadamente, ¿no? La ventaja de tener, sí, la formación y tener una idea de qué hacer y cómo hacer, que aún así, créanme que batallé, ¿no? Y tuve, sí, pero alguien que, como también lo mencionaba el doctor Charles, ¿no? O sea, desde un cuidado informal, ¿no? Empírico,
se acerca al cuidado, o sea, vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí, entonces, es otro aspecto que también hay que considerar, cómo es que cuidamos al adulto mayor, ¿no? O sea, si lo hacemos por voluntad, ¿no? Sí, o sea, porque queremos hacer mi esposo, mi familiar, mi mamá, mi papá, mi tío, pero yo estoy ahí y lo quiero cuidar, o sea, por esa relación de cariño, por esos lazos que nos unen con la persona, o por obligación, ¿no? A partir de un cuidado formal, de un contrato laboral, que pues desafortunadamente pues es el menor de los casos, ¿no? O sea, quienes pueden acceder, o sea, adultos mayores que tienen acceso a un cuidado, ¿no? Profesional, ¿no? Entonces, o sea, cuidamos más, o sea, y será también pues esta dualidad, ¿no? O sea, desde el empirismo, ¿no? De cómo se nos dio la necesidad y se está haciendo al mejor entender, ¿no? Al ir aprendiendo sobre la marcha, como decía hace un ratito, ¿no? O sea, porque si es acompañante o cuidador o se hace ya de una manera profesional, ¿no? O sea, con enfermeros, gerontólogos o auxiliares que están preparados, ¿no? En el cuidado, ¿no? Sí, y muchas de las veces también lo hacemos solitario, ¿no? O sea, a veces hablaba el doctor Charles, ¿no? De un cuidador principal, pero a veces es el único que existe, ¿no? O a veces sí hay una red, ¿no? O sea, un cuidador principal y varios secundarios, ¿no? O sea, que eso es muy bueno pues en cuanto a un cuidado así más repartido y que se siente menos pesado y genera menos desgaste, ¿no? del cuidador, ¿no? que hacerlo en solitario. Hasta aquí vamos bien. Sí, Tere, te escuchamos. Bueno, y bueno, entonces para continuar y ya no alargarme mucho, ¿no? Vamos, pues entonces ya vimos al cuidador, a la persona cuidada, al cuidador, como estamos, ¿no? Y hablamos de cuidado humano, ¿no? Sí, pero entrada, ¿qué entendemos por humano, no? O sea, ¿qué es lo que es humano, no? Entonces, humano es lo que está limitado, pues, a nuestra propia imperfección, ¿no? O sea, no va más allá de lo que podemos ser como estos seres físicos que somos, ¿no? O sea, y mentales y espirituales, si ustedes quieren, pero pues, ¿no? Dentro de nuestra naturaleza, ¿no? Sí, entonces, aquí a lo que quiero llegar es que tenemos, ahora sí que digamos, todo de a qué nos referimos con humano, ¿no? Entonces, tenemos desde esta facilidad de dejarnos llevar por las tentaciones, por la debilidad, por la fragilidad, ¿no? Sí, porque cometemos errores, porque también a veces hacemos las cosas con esa intención, ¿no? De lastimar o de dañar, ¿no? O sea, porque es parte del ser humano, pero también, sí, o sea, cuando somos humanos somos solidarios, ¿no? O sea, esa solidaridad con nuestros semejantes, ese ser benévolos o caritativos, ¿no? El ser afables, afectuosos, o sea, ya podemos aquí tener una serie de calificativos, ¿no? O sea, que también asociamos con humanos, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de humanos, como que nos vamos por este lado, ¿no? Pero a veces esta humanidad pues se nos presenta por este otro extremo, ¿no? Entonces en un extremo humano no tan positivo, digamos, ¿sí? Entonces a veces hacemos lo mínimo necesario en este cuidado, ¿no? O sea, con desgano, porque no nos queda de otra, ¿sí? O sea, porque ya cambiamos un pañal empapado hasta ya después de horas, ¿no? De que lo debimos haber hecho, porque acomodamos a la persona en un sillón y nos olvidamos, ¿sí? O sea, se quedó sentada en la sala y como dijo también en algún momento la mamá de otra amiga mía, dijo, a mí no me saques de mi casa, porque si no me van a llevar a casa de alguien y yo voy a hacer un mueble ahí en la sala, ¿sí? O sea, me voy a volver un objeto, ¿sí? Entonces, o sea, eso humanamente lo hacemos, ¿sí? Y nos impacientamos, también por ahí alguien lo mencionó, ¿no? O sea, queremos que coma rápido, ¿sí? Que no nos esté repitiendo lo mismo una y otra vez, ¿sí? Que camine a nuestro ritmo, ¿sí? Que no vaya tan despacito, ¿sí? O que se quede sentado y no se mueve y no nos delata, ¿sí? O sea, y lo cuidamos también sin hablarle,
¿sí? Estamos a su lado, le estamos dando de comer, le estamos cambiando, le estamos bañando, y no somos para establecer una conversación con ellos, para comunicarnos, para que se sienta identificado, considerado, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces, si el cuidado no lo requiere, no hacemos contacto físico para nada, ¿no? O sea, no lo tomamos de la mano, no le damos un masaje, no lo abrazamos, ¿sí? No le damos un beso, ¿no? Entonces esta persona no se siente, o sea, ni siquiera persona, ¿sí? Porque o sea, no es digna ni siquiera de ese pequeño roce, ¿no? ¿Sí? A veces los infantilizamos, ¿no? Y como decía un poquito también la doctora, ¿no? O sea, que les hablamos en diminutivo, ¿no? Les hablamos como si no entendieran, ¿sí? Les restamos responsabilidad, ¿sí? O sea, cuando son adultos, cuando son personas que en la mayoría de los casos, sí, están en pleno control de sus facultades, ¿no? Y nosotros les restamos esa responsabilidad y les quitamos control sobre su dinero, sobre sus pertenencias, sobre sus viviendas, ¿no? ¿Sí? Hasta de cómo se van a vestir o qué van a hacer, ¿no? Entonces, es parte de ese cuidado humano que no nos gusta, pero que se da, ¿no? O sea, no los tratamos con respeto, como ya les mencioné en algún momento, ¿no? O sea, no les tomamos parecer, los ignoramos, los estamos con brusquedad y llegamos, ¿no? También en este cuidado humano que no nos agrada nada, ¿sí? Al maltrato, ¿sí? Somos groseros, somos bruscos, les hablamos, ¿sí? A veces a gritos los jaloneamos y llegamos hasta los golpes, ¿no? O sea, y también en algunas de las otras ediciones del Congreso ya ha habido alguna que otra ponencia sobre estos maltratos físicos, ¿no? Que se pueden dar en los adultos mayores y que pues les pueden generar un daño grave hasta la muerte, ¿no? Y el maltrato también puede ser, o es, ¿no? Sí, o sea, pues puede no ser físico, ¿no? Pero el psicológico, tan asustada, ¿no? Tan temerosa, ¿no? De ver a quien se acerca, ¿no? O sea, quien lo va a cuidar o quien se supone que le va a dar una atención que no puede ni reaccionar, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, por el otro lado, humanamente, ¿no? Entonces, estos son los aspectos del humano, humanos que sí nos, gustan, ¿no? O que sí queremos, ¿no? Procurar, ¿no? O que se ha procurado, ¿no? A nuestros adultos mayores, ¿no? Sí, o sea, ya sea que lo demos nosotros, ¿no? Directamente, o que lo vayan a dar, o lo vayamos a recibir cuando ya nos toquen, ¿no? O sea, que sea un cuidado que sea consciente de las necesidades de este adulto mayor, ¿no? O sea, de la necesidad que tiene y la importancia que tiene entonces este cuidado que yo estoy dando para que esta persona se sienta bien, para que esta persona pueda, ¿sí? Tener este mejor vivir, ¿no? Compartido, ¿no? O sea, somos compasivos, ¿no? Con su ser y con su situación, o sea, y compasivos de veras, aquí haciendo bien clara la distinción, no es tenerles lástima, ¿sí? Sí, es padecer con ellos, ¿sí? O sea, es entender cómo están sintiendo, ¿no? Sí, y cómo es, y nos ayuda también a entender cómo es que podemos dar este cuidado cuando no tenemos la preparación o cuando no tenemos el conocimiento, ¿no? O sea, si tratamos al menos de entender ese sentimiento, qué le estará pasando, podemos ser mejores cuidadores, ¿no? También el ser confiables, ¿no? O sea, ser conscientes dentro de este cuidado que somos su apoyo, que somos quien les da tranquilidad, que somos quien les provee también de cierta fortaleza, ¿sí? Entonces es importante también para ellos que en el cuidado, ¿no? Nos tengan esa confianza, ¿no? O sea, y que seamos comprometidos con su bienestar, con su cuidado, ¿no? Con el quererlo estar o estarlo haciendo de la mejor manera, ¿no? ¿Sí? Y que buscamos ser competentes en el cuidado, así seamos empíricos, así seamos cuidadores informales, ¿no? O sea, queremos hacerlo mejor, queremos ampliar nuestro conocimiento, ¿no? O sea, desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Para el cuidado, ¿no? A veces al principio no sabemos cómo movilizar a la persona, pero, ¿no? Y cómo le vamos a cambiar el pañal y cómo lo vamos a levantar, pero, ¿sí?
dice alguien por ahí, que vamos agarrando maña, ¿no? O sea, vamos aprendiendo cómo hacerlo. O sea, si en el mejor de los casos podemos aprender y hay quien nos lo enseñe, pues tanto mejor, ¿no? ¿Sí? Cómo hacer una movilización adecuada del paciente, cómo cuidar su hidratación, cómo vigilar su alimentación, cómo la necesidad de movilizarlo, etcétera, ¿no? Cosas así, pero nos vamos volviendo competentes en eso, ¿no? Y esos primeros puntos que les menciono son un poco también, ahí viene la deformación profesional, ¿no? O sea, son las características del cuidado que menciona Simone Roach, ¿no? Consciente, compasivo, comprometido, competente, etcétera. Pero yo le agrego otro más, ¿no? En este cuidado humano, el que seamos cariñosos, ¿no? O sea, el que seamos capaces, ¿no? De expresar esta consideración, si no es algún familiar o si es alguien extraño a quien estamos, pues que lo apreciemos como ser humano, ¿no? O sea, entonces que seamos cariñosos en el sentido de expresar esa consideración, ese amor, en ese reconocimiento de la persona, de ese adulto que tenemos enfrente y al que tenemos, digo yo, el privilegio de cuidar, ¿no? Y ya para terminar, a modo de conclusión, ¿sí? Pues el que seamos conscientes de que pues el cuidar es inherente al ser humano, como les decía al principio, o sea, está en nuestra naturaleza, si no, no sobrevivimos, o sea, eso además es parte de nuestra supervivencia, el cuidar, pero no es innato saber hacerlo bien, ¿no? Entonces, o sea, pareciera como verdad de lo pero en realidad, o sea, tenemos que aprender a cuidar, así como tenemos que aprender de nuestro autocuidado, ¿no? También aprendemos, ¿no? Del cuidado de otros, ¿no? Sí, o sea, así como decía Mafalda, ¿no? O sea, es así como decía que eran ellos los hijillos de indias de sus papás, pues también, o sea, todos somos, ¿no? O sea, en un momento eso, y somos cuidadosillos de indias porque pues apenas vamos aprendiendo también, ¿no? Entonces, y que cuidar pues es un proceso de ayuda, ¿no? Y implica una interrelación y es un encuentro entre esta persona que es ayudada y el ayudador, ¿no? Y pone en juego emociones, conocimientos, habilidades, experiencias de uno y de otro, ¿no? Entonces, cuidar es complejo y es único para cualquiera de los participantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, y cuidar es una fuente de muchas preocupaciones, de ansiedades, de frustraciones, ¿no? Pero también es fuente de relaciones fortalecidas, de satisfacciones y de gratificaciones en todos los sentidos, ¿no? Y cada día que cuidamos, ¿sí? Hacemos lo que podemos, lo más que podamos, y tratamos de aprender y hacerlo lo mejor cada momento. Y pues con eso concluyo. Espero estas les ayuden. Muchísimas gracias, estimada Tere. La doctora Teresa Hernández es, además de enfermería y durante muchos años trabajar con envejecimiento, creo que nos trae una visión importante sobre la cuestión humana, ¿no? Una cuestión humana vista desde quien tiene el conocimiento también de lo que es patológico, ¿no? Siempre es interesante escucharlo desde esa perspectiva, ¿no? No escucharlo como dogma, como construcción social, de la romantización del envejecimiento, pero realmente escuchar a alguien que teniendo el conocimiento, que cuidó la experiencia, ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, Tere. Yo no iba a prender la cámara, tengo las orejas rojas que me las estuvo jalando la doctora Paula porque me equivoqué con el programa. Pero pues ya mañana a ver si se me quedan mejores. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que merece la pena 2, 3 minutos mientras Hay un se conecta. comentario Okay. de Marcela, porque sí, me parece muy importante, porque la doctora Teresa habló de muchos conceptos que tal vez tengamos que armar ahí un congreso el próximo año solo sobre esta perspectiva de humanizar el cuidado, que por veces nos olvidamos, mecanizamos todo. No sé si Marcela está en línea, nos escucha, puede hablar. Nos Hola, dejó sí, el comentario. Ah, sí está, perfecto. Marcela. estoy un poco mal y la verdad es que no voy a prender mi cámara porque estoy apenas, pero sí, muchas gracias. Ha sido muy linda esta última ponencia
María Teresa, porque creo que es esto que decía en el comentario, ¿no? Has aterrizado todo lo que estamos hablando desde ayer, pero ya con acciones bien concretas, ¿no? Y creo que la enfermería es nuestra maestra en eso, ¿no? O sea, la enfermería es, las enfermeras, los enfermeros son quienes están en contacto directo con el paciente todo el tiempo, son quienes más conocen, quienes más contacto físico tienen también con los pacientes y creo que nos has dado un panorama muy lindo del cuidado de la dignidad, ¿no? Que al final ese es nuestro pilar en cuanto a la humanización de la salud y a la humanización del cuidado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, mi estimada Marcela, y que se mejore. Déjenme, les comento muy rápidamente, Marcela es responsable del movimiento Humanizar Bolivia, un movimiento que trabaja con nosotros en América Latina y Caribe para estas cuestiones del cuidador. Entonces, muy brevemente tendremos algo por ahí muy interesante sobre el cuidado, donde también está la doctora Teresa dentro del proceso. Fue una de nuestras evaluadoras. Y pues por eso mismo es la importancia que le vemos en la humanización. Reitero, a mí me encanta ver la humanización de personas que realmente han tenido la formación y la práctica, ¿no? Este es un amor conjunto que durará toda la vida. Tener la teoría sin la práctica o tener la práctica sin la teoría siempre dificulta más, no quiere decir que sea imposible, imposible no hay nada, pero siempre es bastante más difícil. Entonces, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, Paula. Sí. Ah, la doctora Natalia, creo que nos quiere comentar algo. ¿Aún despierta? Así es. Sí, muchas gracias. Sim, muito interessante, muitos, eu falo em português. Muitos parabéns, doutora Maria Teresa. É sempre desafiante o cuidar humano, porque o cuidar humano faz parte da vida de todos nós, desde o nascimento até à morte. E este cuidar, seja a nível do cuidar informal, no cuidar da família, não é? Que geralmente acompanha, eh, seja o cuidar formal, eh, em que este cuidar formal, por vezes, é necessário conhecimentos técnicos, sim, mas muitas vezes faltam essas componentes humanas e relacionais e comunicacionais, porque tem de ser um cuidar humanizado, um cuidar empático, um cuidar que respeite o outro na sua individualidade, na sua cultura, com as suas especificidades, e depois temos, não é, esse cuidar, seja o cuidar de enfermagem, seja o cuidar de outros técnicos, portanto tem de ter essas dimensões, que por vezes a sobrecarga também dos serviços, por vezes deixa algumas dificuldades aos técnicos e também a falta de formação nessa área. E depois temos o cuidado em família, que cada vez mais não é, e principalmente quando falamos no cuidado humano, os homens também estão, e os homens, seja a nível do cuidar formal, temos muitos homens e cuidadores, mas na família continua a ser essencialmente um cuidado feminino das mulheres. Apesar de alguma ajuda dos homens, o cuidar informal é feminino, é feito com amor, com dádiva e com sentido de dívida, de dever, que muitas mulheres cuidam dos seus filhos, cuidam dos seus netos, cuidam dos seus maridos, e muitas vezes já dependentes e idosas, as cuidadoras que cuidaram de toda a gente. Eu tive muita experiência e fiz alguns estudos sobre isso, são depois aquelas que, devido aos contextos familiares e sociais, são institucionalizadas,
vemos muitas mais mulheres do que homens institucionalizados, talvez porque elas têm uma maior longevidade. Eu não sei se eu me estou a fazer entender. E portanto, que é complexo a realidade do cuidar humano hoje em dia, principalmente quando se trata dos maiores, dos idosos. É difícil porque as famílias, pelo menos em Portugal, ainda têm muito o sentido do dever e da dívida e do amor, de cuidar os seus idosos. Mas, por vezes, esses cuidadores informais, por vezes já não têm saúde, por vezes também lhes falta alguma formação, e por isso é que, por exemplo, em Portugal, o estatuto do cuidador informal foi institucionalizado precisamente para ajudar melhor nesse cuidado humano, porque por vezes os cuidadores, a sobrecarga dos cuidadores entram também eles em burnout e precisam eles de ser cuidados. Eu não sei se me estou a fazer entender. E por outro lado, quer dizer, esses cuidadores cuidam por vezes até à última das suas forças, até dos seus fazem o que podem, mas depois, por vezes, muitas vezes, vivem com muita culpabilidade a institucionalização dos seus idosos, e os idosos, por sua vez, eu estou a falar agora na institucionalização, eles vivem, por vezes, alguns vivem com um sentimento de abandono, essa institucionalização. Por isso estavam a falar que deveriam organizar um congresso sobre, por exemplo, o cuidar humano, só sobre o cuidar humano. Eu acho que era um tema fabuloso, porque toda a gente fala no cuidar, toda a gente fala no cuidado humano, mas como é que ele exprime, que dificuldades encontra, que contradições e que envolve, e também que apoios é que ele tem, porque por vezes seja o cuidado humano em casa, nas famílias, seja o cuidado nas instituições, que formação e que condições é que são dadas a esses cuidadores. Eu estou a falar aqui, mas eu tenho aqui, acho que o professor Charles e outros são muito especialistas de cuidados, mas eu também tenho acompanhado tanto a nível da formação como psicóloga, a nível analisado também estas questões, e eu acho que este cuidar humano, o estatuto do cuidador, as relações, seja a nível do informal e formal, dava para um congresso muito importante para se analisar as múltiplas facetas do cuidar humano, e que o cuidar humano também cada vez mais os homens, pais, filhos e até netos cuidam, mas o cuidar continua ainda a ser um domínio feminino, essencialmente. E são algumas, não sei se a doutora Teresa como compreendeu algumas coisas, e que eu também não compreendi todo o discurso da doutora Teresa, mas que achei interessante as principais ideias. Mas quis aqui resumir algumas das questões que se colocam em todos os países hoje. Em todos os países, a maioria dos profissionais e também e das famílias, e a maioria das famílias. Não sei se... Muito obrigado, professora Natália, por compartilhar connosco essa ideia. Aqui, realmente, o bonito disto é que não há especialistas. Aqui estamos todos para aprender, todos para ouvir bom, enfim,
tentar fazer o melhor possível. Não é uma área tão difícil, tão difícil. Fica o reto, minha estimada doutora Natália, um congresso da Universidade Aberta, com a Universidade de Guanajuato, quem sabe, sobre o cuidado. Fica o reto. Acho que é muito interessante. No sé, Tere, no sé si nos quieres complementar algo. Bueno, es que es más o menos la idea, ¿no? O sea, sí es bien importante el cuidado, ¿no? Y ciertamente somos principalmente mujeres, ¿no? Las que cuidamos, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? El que aun cuando el cuidado sea institucionalizado, porque a veces es necesario, ¿no? No se tiene el recurso familiar, ¿no? Para poderlo hacer, pero aún dentro de las instituciones que sea un cuidado de veras con esas características humanas que queremos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y esa es la otra dificultad, ¿no? Que aunque haya necesidad de un cuidado institucionalizado, muchos adultos mayores no se lo pueden permitir, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando cuidamos, a veces cuidamos lo mejor que podemos, ¿no? Con los recursos que tenemos dentro de casa, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en sí quererlo hacer y hacer lo mejor posible, ¿no? Cada día, todos los días. Mas muitos parabéns, eu queria era só ressaltar a importância da temática, da questão que colocou, que é muito importante. Discutir, nunca é demais discutir essa questão do cuidado humano. É correto, é correto. Muito obrigado, professora Natália. Mas não só um pormenor. Eu, de facto, quero dar os parabéns e acho que fechou com chave de ouro esta última intervenção, mas eu queria dizer que o que me sensibiliza da transmissão da comunicação da doutora Teresa é que aqui vê-se que há sabedoria, experiência e humanidade dela própria. De facto, eu acho que a personalidade da pessoa e a sua própria personalidade acho que é excelente, acho que deve ser e que deve ter sido uma excelente profissional e cuidadora dela própria. Parabéns. Muito obrigado. Muchas Muito gracias. obrigado, doutora Conceição. Efetivamente, a Teresa é uma pessoa extraordinária, como profissional, tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Teresa durante alguns anos na universidade, antes da sua jubilação, como dizemos aqui, e sim, isto é, como cuidadora também é uma pessoa extraordinária. Então, eu vou extremamente feliz entre a doutora Maria Teresa, a doutora Maria Natália e a doutora Maria Conceição, vou extremamente feliz. Creio que hoje realmente fechamos com ouro. Muito obrigado à doutora Natália e à doutora Conceição por estarem a esta hora a acompanhar-nos uma vez mais. Minha estimada Tere, muchísimas gracias por esta humanização, não? Que Parabéns, mas parabéns a todos, está bem? Obrigada, parabéns a todos. Muito obrigado.